Hola a todos, estamos aquí de nuevo en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid y hoy vamos a hablar con los chicos y chicas del último curso del doble grado, de la doble titulación, para ver qué pasa después, cuando terminen, qué les viene, dónde van a acabar, a qué se pueden dedicar, cuáles son sus opciones y ya sabéis que todo esto no entra en el examen. Maestro de primaria, llevo 6 años trabajando en un cole en Segovia y bueno, monté esto aquí con Gonzalo precisamente porque bueno, al final vimos que el mundo de la educación quizá está un poco lejos de la sociedad y quisimos ser ese puente que uniera la sociedad con la educación. Así es, y por ello decidimos venir aquí a la Universidad Complutense de Madrid a hablar con los alumnos y alumnas de último curso del doble grado de Infantil y Pedagogía para ver qué esperaban ellos una vez terminaban su grado, qué posibilidades veían en su futuro. Utilizamos el Mentimeter para que ellos pusieran 3 de las posibilidades que ellos tenían o creían tener de cara a un posible futuro. Esas salidas que ellos iban a utilizar o que a ellos realmente les motivaban para seguir aprendiendo, para seguir mejorando o quizá para también lanzarse ya al mundo laboral. Nos pusieron muchas cosas diferentes, pero las más importantes saldrían luego al final, cuando tuvimos esa charla después de la dinámica que explicaríamos después. Y así hicimos. Lo que hicimos fue dividir esas posibles salidas en 2 grandes grupos. Un primer grupo, en el que sería seguir estudiando, ya sea a través del sistema de oposiciones o a través de un máster y un posible futuro doctorado, o lanzarse directamente al mundo laboral, en el que bueno, ya tenemos diferentes salidas, como es el emprendimiento, como es lanzarse a colegios privados y concertados a través del currículum, lanzarse al extranjero, en fin, diferentes historias que luego ellos nos contarían al final de la dinámica. Pero antes sí que deberíamos comprender cuál es el estado de la educación en la actualidad. ¿Cuánto se invierte? ¿Cómo está distribuido? ¿Funciona? ¿No funciona? Para conocer también la viabilidad de las diferentes opciones que pueden o las que pueden acceder los diferentes egresados en las diferentes carreras o estudios universitarios relacionados con la educación. Entonces, para ello utilizamos diferentes gráficos en los que podemos ver cuánto de todo lo que se recauda en impuestos va destinado a educación, cuánto es el porcentaje del PIB que va dirigido directamente a la educación, cuánto se distribuye en las comunidades autónomas y cómo funciona las diferentes ramas. Entonces, bueno, esto es un poquito para entrar en materia y ver también cómo ellos asimilan esos datos que muchos no son conocidos por ellos de manera real y fáctica. Entonces, esa es la realidad y es lo que debemos agarrarnos. Y no para asustarlos ni para desmotivarlos, sino todo lo contrario, para empoderarlos, para ellos que son los futuros educadores, los futuros agentes profesionales, protagonistas de la educación, conozcan cuál es la realidad y sepan a qué atenerse y qué demandar a los políticos en la actualidad y en el futuro. Nos vimos un poco en la obligación de explicarles las salidas que hay fuera de España. No solo, como había explicado bien José, lo que podríamos encontrar aquí dentro, sino que en el extranjero hay múltiples opciones para trabajar como docente. Nosotros, personalmente, le contamos la nuestra, la experiencia vivida, los salarios que se pueden conseguir trabajando en Irlanda, por ejemplo, cómo es una childcare, cómo es una guardería para niños allí, la aceptación que tienen o que tenemos los españoles a la hora de conseguir trabajo y, sobre todo, la experiencia que te vas a llevar. Una opción muy buena, no solo para ganar dinero, sino para aprender inglés y empezar también en el tema educativo, que recién salido de la carrera y después de solo haber visto las prácticas, nos parece una opción muy considerable y muy altamente recomendable si no se encuentra la salida que se quiere, pues ya sean en oposiciones o en extraescolares aquí en España. Y otra de las posibles salidas, otras opciones que tiene cualquier egresado dentro del campo de la educación, ya sea maestro de infantil, de primaria
o de pedagogía o incluso del máster de profesorado es, por supuesto, la de emprender. Y quisimos ejemplificarlo a través de la empresa Kids Mile, montada por una maestra de educación infantil que no consiguió entrar a trabajar dentro de un colegio, pero se dio cuenta, trabajando de babysitting, que se necesitaba o se demandaba añadirle valor a ese trabajo que es el de cuidado de niños, que cada vez más demandado precisamente porque los padres trabajan los dos y los niños pues necesitan cada vez de esa figura de un cuidador dentro de casa, ya sea dentro de casa o dentro de otro establecimiento en el que necesiten ser cuidados. Pues bien, lo que hizo esta empresa fue añadir valor a ese trabajo que es el de cuidar niños. Por ello, creemos de vital importancia dedicar una parte de este taller, una parte de esta orientación al emprendimiento, porque no siempre conseguimos lo que buscamos, porque necesitamos tener otros planes A, B, C y D, y el emprendimiento es uno de ellos y puede ser muy factible y muy plausible y tenemos grandes ideas, solo tenemos que llevarlas a cabo con valentía. Bueno, aquí lo que hicimos fue dividir al grupo en dos partes. Cada uno eligió a un portavoz y iban a hablar pues, de las diferentes salidas profesionales que tendrían una vez acabada la carrera. Cuando terminaran, iban a hacer un debate con nosotros, vendiendo sus posturas. El doble grado de infantil y pedagogía, y sí que es verdad que creemos que la mayoría de asignaturas se enfocan mucho en el ámbito de educación infantil y se nos queda un poco escaso el ámbito de pedagogía, porque está todo enfocado al ámbito escolar. Y luego en cuanto a infantil sí que es verdad que nos hace falta más práctica en contacto con la realidad, porque es como que en los 4 meses que hemos tenido de prácticas hemos aprendido como mucho más que en los primeros años teóricos. Vale, pues nosotras sí que estamos bastante contentas de haber elegido esta carrera y al final no es lo mismo hacer un grado superior que una carrera. Algunas sí que es cierto que nos ha gustado más y nos ha parecido bastante más práctico el grado superior. ¿Propones alguna salida más? Que no se nos ha ocurrido ninguna más. En nuestro caso, por ejemplo, la mayoría hemos optado por la opción de hacer un máster, de opositar. Bueno, mis compañeras también le ha parecido más interesante trabajar fuera. No, pues a ver, yo soy una de las que ha hecho el grado, entonces desde que hice el grado tenía como la cosita de irme al extranjero, a Dublín, Irlanda, Reino Unido en general, porque me llamaba mucho la atención y además porque yo siempre he sido pésima en inglés y con la práctica se aprende. En el vídeo ese que veréis doy tres motivos, ¿vale?, por los que el extranjero es una buena opción. La salida al extranjero es una cosa que siempre comentamos en nuestras charlas y es que siempre hay una posibilidad fuera de España para poder ejercer tu profesión, ya que hay países como Australia, Estados Unidos o, por ejemplo, Estonia, que últimamente está bastante avanzada con el tema de la educación, siempre van a empezar a buscar españoles que vayan allí a trabajar para fomentar el español como segunda lengua. En nuestro caso, por ejemplo, que fuimos a Irlanda, nuestra experiencia personal fue bastante positiva. Estuvimos allí cerca de 2 años y estuvimos trabajando en una crèche, en una childcare, que es, bueno, es como para infantil, hasta 0, 3, 5, hasta 5 más o menos. Y la experiencia fue tanto económica como lingüística, una inversión muy buena y que siempre solemos recomendar a la gente para que en nuestras mentorías, para que haga esta experiencia o que dé este paso para poder, bueno, pues para poder experimentarlo en ellos mismos. Y las sensaciones de esta parte final de la dinámica, de este debate generado a partir de estas 2 portavoces que salieron de los 2 grandes grupos que montamos para que reflexionaran a partir de unas preguntas que les dimos, dedicadas exclusivamente a que se centraran un tiempo a simplemente recapacitar, pensar, reflexionar sobre qué iba a ser su futuro, a qué se iban a dedicar, qué posibilidades tenían, cuál era la mejor opción. La verdad es que fueron bastante buenas todas las sensaciones. Salieron temas muy interesantes, hablamos del extranjero, de salir a trabajar fuera, hablamos también de la capacidad de emprender. Algunas tenían incluso algunas ideas ya preconcebidas, una idea ya recapacitada sobre algo que necesitaba o que demandaba la sociedad y que no existía y que quizá podían ser ellas las que lo llevaran a cabo. Bueno, y comentaros que este tipo de charlas las vamos a impartir en otras universidades. También lo que estamos haciendo son mentorías para gente que nos escribe por alguna duda o sobre todo que tiene
curiosidad de saber cómo es la salida al extranjero, donde vamos a darles un montón de pautas. Y también pues charlas en grupos donde pues, es más consciente para la gente y tiene dudas y podemos llegar a resolverlas. Y recordad, todo esto no entra en el examen.